Buen día, maestro Adrián Escalante de la Rosa. Mi nombre es Emiliano Alfredo Zamora Cerratos y este es mi videocontrol del segundo parcial. A continuación voy a explicarle los temas que estuvimos viendo en las clases y temas que nos fueron comentados en conferencias que se nos fue dado a mi grupo, a nuestra clase. Como primer punto sería las modalidades de contratación. Estas en sí, como su nombre obviamente dice, son las formas en las que el patrón o el empleador puede contratar a un trabajador, o cómo se puede establecer, o las diferentes contratos que existen para establecer un vínculo de relación de trabajo entre el trabajador y el patrón. Pero al momento de realizar el contrato, o mejor dicho, al estar desarrollando no solo las cláusulas o procurando los derechos del trabajador, digamos, de una forma vaga, un punto a considerar importante sería la definición de trabajo decente. Con este concepto se procura no solo la protección del trabajador, sino se dan ciertas herramientas para que se dé una mejor relación o una mejor convivencia entre las dos partes. Porque aunque el trabajador sea quien tenga a disposición el trabajador, pues los dos siguen siendo personas que, que se relacionan entre sí. Pues. El concepto de definición de trabajo decente se compone por 4 puntos. El primero sería el de promoción de empleo. Este punto consiste en que el empleo no es solamente un medio para conseguir subsistencia o mantenerse a sí mismo, sino que también puede ser un medio para que el trabajador mejore su calidad de vida y se pueda desarrollar como persona. También está la protección social. Este en sí se procura el respeto y la protección de los derechos fundamentales del trabajador. No, perdón. La protección social consistía en aplicar las medidas necesarias para procurar un mejor ambiente y un ambiente sano y respetuoso al momento del trabajo. El derecho en el trabajo consiste ahora sí en las medidas considerar la protección y el respeto a los derechos fundamentales del trabajador. El diálogo social consiste en que al momento de realizar el contrato no solamente se considere como mencionaba hace un momento, los derechos del trabajador, pues, o simplemente desarrollar las cláusulas, sino que también se podrían considerar artículos o acuerdos nacionales o internacionales en este ámbito, para poder, digamos, tener una visión más amplia. Ahora, hablando después de los contratos, existen los tipos de contratos. Estos se dividen en dos clasificaciones: los contratos no vinculantes y los contratos vinculantes. Los contratos vinculantes, los contratos no vinculantes, perdón, consisten en aquellos contratos que no establecen una relación fija de relación laboral entre el empleador y el trabajador, sino que más bien son una herramienta que se usa para poder empezar a definir ciertos límites o, como se diría, las cláusulas en el contrato para tener una mejor relación entre estas dos partes. Entre ellos se encuentra el contrato de capacitación inicial. Como su nombre bien dice, en este contrato su objetivo es el de preparar al trabajador con los conocimientos y las habilidades necesarias para poder llevarlo a cabo. Este contrato dura alrededor de 1 a 3 meses, lo cual le brinda el tiempo suficiente para cumplir el objetivo. También está el contrato de prueba. Como su nombre bien dice, en este contrato el trabajador y el patrón prueban que si de formalizarlo, por decirlo de una manera, con un contrato regular, beneficiaría a ambas partes, o si ambas partes pueden relacionarse para llevar a cabo esta relación de trabajo. En caso de que no sea posible, simplemente cuando se termine el contrato,
ambas partes se retiran y ya no hay necesidad de a veces de pasar por los procesos de un juicio o las demandas, pues, o pagar indemnizaciones y este tipo de cosas. Si es viable para los dos, sí, se contrata normalmente y ya. También existen los contratos vinculantes. Estos contratos, ahora sí como tal, establecen la relación laboral que se da normalmente entre el patrón y el trabajador. Existen los más comunes, son los contratos por obra, los cuales consisten en que el trabajador es contratado para realizar un trabajo o una acción, por así decirlo. Esto se da más comúnmente con los trabajadores o los obreros, cuando se les contrata para construir ya sea una casa, una tienda, etc. En sí, pues, se contrata para que se lleven a cabo esta actividad y cuando terminan de trabajar, pues simplemente se termina la relación laboral. También existe la relación laboral, el contrato por periodos o por temporadas. Este, perdón, este tipo de contrato se caracteriza por contratar al trabajador por cierto tiempo únicamente. Un ejemplo con el que se explicaría esto fácil podría ser a los recolectores de cultivos, ya que ellos son contratados para recolectar las cosechas de ciertas frutas, de ciertas verduras perdón, los frutos, los productos de la cosecha que se dan durante ciertos tiempos del año nada más, pues, o a veces en tiempos muy determinados. También está el contrato indefinido. Este sería el más común, diría yo. Este se da cuando cuando el empleador contrata al trabajador sin marcar o sin determinar hasta un tiempo límite en el que será trabajador. Estos se terminan cuando el trabajador decide renunciar por su propia cuenta o cuando el trabajador despide o cuando el empleador, mejor digo el patrón, cuando el patrón despide al trabajador. Y esto nos lleva al siguiente punto, lo cual sería el despido justificado. Antes de comentar en sí el despido justificado y lo que viene, pues sería mejor comentar una breve comentario del que sería el despido injustificado. Como tal, es cuando el patrón despide al trabajador sin un motivo conciso o sin un motivo aparentemente razonable, concreto o que no tenga ningún fundamento. En cambio, el despido justificado se da cuando el patrón decide despedir al trabajador debido a que éste cometió alguna falta o una acción que termine dañando esa relación esa relación laboral que se tiene. Esta podría ser una falta digamos, de respeto, no solo faltas de respeto o tal vez actos de discriminación, pues hablando en ejemplos muy burdos que claramente lo meterían, no solo a sus compañeros de trabajo, sino al patrón, pues, o que simplemente falte al trabajo sin dar una justificación razonable o concisa. El, el despido justificado nos lleva a lo que sería a la rescisión. En sí, esta es el concepto que se tiene de anular el contrato y con ello el vínculo que hay entre el trabajador y el patrón. Esto termina también anulando lo que serían los derechos y obligaciones que se tienen entre estas dos partes. El patrón es a quien le corresponde tomar estas decisiones y determinar de cuándo es conveniente, además de que es también el encargado de formularlo. Se tiene un periodo de al menos 30 días para poder formular y entregar el aviso de rescisión desde 30 días naturales desde que se cometió la falta. En este documento hay que cuidar ciertas cosas, los cuales serían el nombre, el lugar y fecha del día que se le hará entrega del documento, también el lugar y fecha en el que se dieron los sucesos, la narración de los hechos en sí, por qué estos sucesos fueron los que terminaron llevando a cabo el despido de la persona y cuál es el fundamento legal que se tiene para llevar a cabo esta acción. Y por último, la firma y nombre del patrón. También hay que considerar lo que sean los anexos.
lo que se da junto con el aviso de rescisión. Cuando se les entrega de este papel o de este documento al trabajador, pues no solo es el aviso de rescisión, sino que también sus finiquitos, los cuales en sí son los salarios, o mejor dicho, los días que se estuvo trabajando desde su último pago. Y también sería ¿cómo se llama? Su, se menciona de cierta forma, creo que mm, cuota por antigüedad, bueno, o sea, todo el tiempo que estuvo trabajando junto al trabajador, o mejor, al patrón, o mejor dicho, a la empresa. También serían los días no pagados, algún día que haya falta de pagarle, pues, o que él se le deba al trabajador. Al momento que se dé esto, pues se puede dar de cierta forma, pero retrocedemos un poco en el momento que se da la falta y que el trabajador decide formular este documento. Primero, al momento de que se tome esta decisión, pues se va a realizar una investigación no solo de los hechos, sino también del fundamento que se va a tener para realizar esto. También para tener con certeza que la decisión que se lleva a cabo no es arbitraria y que está completamente fundada. Después de que se tenga con certeza de que el trabajador sí cometió una falta y que sí y que sí se merita su despido, pues se puede proceder. Ahora sería la recopilación de datos con los cuales el patrón pues, ¿cómo se llama? Deja, pero mejor dicho, argumenta o respalda esta acción, y sería elaborar el escrito con los datos que mencioné hace un momento. Luego, al momento de hacerle entrega al trabajador de este documento, se pueden dar dos casos: que el trabajador acepte el documento y que se le dé el documento en sí y sus pagos, pues, como se llama el finiquito. O también puede ser el caso en el que no acepte el documento. En todo caso, se le pedirá que firme un acta en el que se demuestra que se le quiso entregar el papel y que él lo rechazó. Entonces, después de esto, él puede llevar esto ante el tribunal laboral para que se resuelva, donde se le puede, donde se le puede, donde se le puede decir que la acción que llevó a cabo el patrón o la empresa, pues sí estuvo bien, sí estuvo fundamentada, o que pues simplemente fue un despido injustificado, con lo cual se le podría sentenciar sentencia que se le indemnice por los daños, entre otras cosas. Bueno, maestro, con todo esto ya es todo por mi parte. Muchas gracias.